En Sarif Yunis, diseñador de interiores, hemos encontrado una gran fuente en la cual recaer para conversar acerca de los temas más importantes como lo son la decoración, los estilos decorativos, tips de diseño y otros más. Es por eso que el día de hoy se los vamos a presentar dentro del marco de una entrevista referida a los tipos de estilos decorativos que se usan sobre todo en Piura. Así que vamos a conocer un poco más en la siguiente entrevista. En una oportunidad anterior estuvimos también con Sarif Yunis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriela? La última oportunidad estuvimos conversando acerca de cómo remodelar tu casa, por dónde empezar y algunos tips. Y el día de hoy vamos a conversar junto a él acerca de los estilos de decoración y cómo aplicarlos y cuáles son los más usados en Piura. Empecemos por eso, Sarif. Bueno, en Piura actualmente se vienen utilizando unos estilos muy marcados también de acuerdo al clima que tiene la ciudad. Trabajamos más que todo elementos con decoración rústica, decoración art deco también, que viene un poco de la mano con el tema retro, vintage, que se puede afianzar a esos estilos, ¿no? Y también es muy usado en el tema de las casas modernas, por ejemplo, el estilo minimalista o de repente en alguna casa de playa un estilo nórdico, ¿no? Un estilo nórdico. Y más que todo para que un poco el público en esta oportunidad pueda saber enfocar de repente o diferenciar ese tipo de estilos. Más que todo vamos a separarlo por el ámbito de colores, por un ámbito de repente de mueblería o accesorios que se pueda utilizar, de repente cómo se trabaja la estructura, ¿no? Y adicionalmente también cómo trabajamos el espacio con respecto a ello. Generalmente todos estos estilos son una suerte de influencia que recibimos, si bien de un país, de una época, etcétera. Pero para que nosotros podamos identificarlo, entremos a algún lugar y digamos, ah, no, este de acá es estilo minimalista de todas maneras, porque de repente hay un color que lo especifica o la forma de los muebles, etcétera. Digamos, por ejemplo, en puntos de comparación, más o menos muy parecidos, el estilo minimalista con el estilo nórdico. Ambos, por ejemplo, en paleta de colores son blancos, ¿no? Pero ¿cómo podemos llegar a diferenciar cada uno de ellos? El estilo nórdico trabaja con madera natural. El estilo nórdico trabaja con una paleta en una madera no alterada, ¿no? Y si por ejemplo, tiene mucha textura, por ejemplo, con los pisos, ¿no? Techos altos, trabaja con salas bastante amplias, ¿no? Y generalmente es muy usado para casas que tienen, por ejemplo, o casas de campo muy grandes o de repente casas de playa, ¿no? Porque se trabaja también bastante con la iluminación. Y por otro lado, a diferencia del minimalista, que el minimalista, si bien es cierto, también es bastante de techos altos, amplio, de paleta cruda, en este caso blanco, ¿no? Cambia la estructura y las texturas. ¿Por qué? Porque ya entra un tono más moderno, entra un tono acerado. Simples, aceros, colores fríos que te dan líneas geométricas, modernidad. Que te dan una sensación de modernidad y obviamente el espacio totalmente cambia, ¿no? A ver, tenemos el lado de colores, el lado de muebles. ¿Qué otra cosa identifica un estilo? Por el lado del estilo minimalista, este estilo utiliza mucho lo que es, por ejemplo, una paleta así como de colores crudos, utiliza una paleta de texturas muy simples. No podemos variar mucho en el tema de la textura con una decoración minimalista porque la estaríamos recargando. Siempre tiene que mantenerse una línea muy sutil, muy suave. A diferencia del estilo nórdico que sí nos permite, por ejemplo, utilizar molduras, nos permite utilizar pieles de repente, nos permite utilizar vegetación, ¿no? Y de repente si lo trabajamos en una casa de playa o en una casa de campo, podemos jugar hasta con el paisajismo, ¿no? Y jugar también con las terrazas y con las diferentes opciones que tenemos ahora. Claro, es mucho más conectado con la naturaleza que lo es el estilo claro, minimalista. Es un tipo de decoración frío, pero que a la vez se conecta. En cambio el minimalista es frío por completo. Correcto. Es frío y muy trascendental, ¿no? Muy moderno, digamos. Bueno, y hablando de este punto que es la naturaleza, uno de los estilos que más trata de asemejarse o de mimetizarse con esta es el estilo rústico. El punto inicial para un estilo rústico es que el techo tenga una presencia, que el techo te demarque el lugar y que la pared siempre te mantenga si bien es cierto, de repente no deseas un estilo muy recargado, la pared tiene que siempre mantener una línea de simplicidad
¿Para qué? Para que los accesorios que puedan entrar en el estilo rústico, que si bien es cierto son texturizados, no ataquen mucho el espacio. Bueno, eso por el lado de texturas. Y por el lado de colores, ¿qué nos dice Por el lado estilo de rústico? colores rústicos, paletas cálidas, trabajamos con Marrones, paletas tierras, ¿no? verdes. Amarillos, ocres, tenemos una amplitud, una gama bastante amplia Todo para lo que se trabajar. acerca a la naturaleza, Ajá. colores como la piedra, el color gris. Y es más, ahí ya Ajá. creo que por cada cliente también se puede identificar, porque si bien es cierto, de repente a un cliente no le gusta una paleta de color tierra, pero sí tienes una opción de trabajar de repente en tonos rojos o en tonos mucho más intensos, que sí te permite ese estilo jugar, ¿no? Y a la vez también trabajar con esta misma paleta tu línea de muebles. Bueno, entonces tenemos colores, texturas y también tenemos muebles en lo que son Mueblería, estos tres. así es. Ahora, podemos verlo también dentro del estilo Art Deco, ¿cómo identificarlo? El Art Deco más que todo viene de los años 20, 30, por una época de glamour, de estatus, digamos, ¿no? En el cual la gente busca piezas específicas o busca piezas únicas, ¿no? Que generalmente sí elevan un poco el costo, hablando de presupuesto para una decoración, ¿no? Art Deco, pero es bastante de personas que están muy metidas en cultura, muy metidas en el ámbito del arte, ¿no? ¿Por qué? Porque son generalmente coleccionistas, entonces vienen a trabajar más el detalle que el ambiente. Mucha gente trabaja el Art Deco, por ejemplo, pero también se deja influenciar por el lado vintage o por el lado retro, que también van de la mano y que les permite también de repente lograr un estilo ecléctico, pero que maneja una armonía, ¿no? Basado en tres estilos muy parecidos. Yo creo que ahora que lo mencionas, el estilo ecléctico viene a ser el más utilizado. A veces uno Así ni es. siquiera sabe que lo está usando, pero un poco para que conozcan, define por favor este estilo. El estilo ecléctico es básicamente cuando tomamos diferentes ideas o diferentes tendencias de repente de diferentes tipos de decoración y todo lo centramos en una misma armonía, ¿no? Bueno, y entonces para dar un ejemplo claro, por ejemplo, ahorita mismo estamos en el restaurante La Soberana. ¿Qué estilo podrías decir tú que tiene este local? Bueno, este local es netamente un estilo retro, es un estilo vintage y manejamos estas dos líneas en el restaurante para lograr obviamente esta imagen de repente cálida pero también a la vez acogedora, ¿no? Pero a veces de repente tenemos un departamento súper moderno, pero todas las cosas son heredadas, como en mi caso, y puedes decir que tienes un estilo vintage, no es que ha sido una cosa improvisada. Sí, es un mira. estilo muy usado y muy moderno también. Lo importante es la ahora. comodidad. Así es, lo importante es la comodidad y el espacio. Bueno, Saris, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros toda esta información y por haber dejado un poco más claros los estilos que se dan ahora. Muchas gracias a ustedes también por la invitación.